muchísimo gusto saludar a mi amigo Gabriel Contreras, hoy presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Gabriel, ayúdame a explicarle al auditorio de qué estamos hablando, porque el asunto se salió de cauce y hay una gran cantidad de interpretaciones. ¿Qué es lo que sí resolvió hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su segunda sala? ¿Y qué es lo que no resolvió? Mira, lo que la Corte resolvió el día de hoy básicamente es un asunto de competencia. ¿Quién es la autoridad que, de acuerdo con nuestro sistema constitucional, es la que está facultada para imponer regulación asimétrica al agente económico preponderante? Nada más. Eso fue exactamente lo que resolvió. Y lo que concluyó la Corte, por una decisión unánime de la segunda sala, es que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones el que tiene la facultad constitucional de emitir regulación asimétrica al agente económico preponderante. Esto es relevante porque lo que estaba en litigio para muchos era si la obligación que estaba prevista en la ley de que el agente económico preponderante pudiera no cobrar por la terminación de las llamadas en su red era constitucional o no. Al resolver la Corte que la única autoridad para imponer regulación asimétrica es el Instituto, esto lo hace básicamente por dos razones, porque tenemos un nuevo diseño institucional que deposita en una autoridad especializada, en una instancia técnica, con todos los elementos para emitir esta regulación, pero además porque la Constitución le confiere expresamente esta obligación, esta facultad de emitir esta regulación. En suma, lo único que resolvió la Corte es el IFT y ninguna otra autoridad la que tiene la facultad de emitir regulación asimétrica. El instituto ya había impuesto una tarifa asimétrica de interconexión al agente económico preponderante. El 6 de marzo de 2014 determinó quiénes eran los preponderantes y les impuso regulación asimétrica. Y específicamente a Telmex y a Telcel les impuso una tarifa de interconexión asimétrica. Lo que sucedió es que unos meses después la ley recoge buena parte de las medidas que había impuesto el instituto e incorpora otras, como esta obligación de no cobrar cuando la llamada termina en la red del agente económico preponderante. Y eso es precisamente a que hoy la Corte está resolviendo, pues que no se apegó a la Constitución, pues porque la autoridad facultada para hacerlo era el Instituto. La Corte reconoce las facultades del Congreso de la Unión para legislar. Eso nunca ha estado en duda. Pero a la hora de imponer regulación asimétrica al preponderante, esa facultad es exclusiva del Instituto Federal de Telecomunicaciones. En este sentido, hay quienes dicen que termina con la seguridad jurídica en el sector de las telecomunicaciones. ¿Cómo se ve desde el IFT? Nos apartamos, por supuesto, de cualquier especulación en ese sentido. La reforma en materia de telecomunicaciones, David, es una reforma muy ambiciosa, es una reforma llamada estructural, precisamente porque cambia los cimientos de un ecosistema que todos conocemos. Veníamos de tener poca oferta de servicios, altos precios, calidades lejos de las deseables. La reforma es mucho más que una tarifa de interconexión. Se reformó la Constitución, se creó un nuevo ecosistema, se creó un regulador autónomo, se crearon tribunales especializados, se crearon figuras que no existían antes en el marco jurídico. Todo eso implica muchos actos complejos, muchos de ellos de parte de muchas autoridades. La reforma no puede pender del hilo de una fracción, de un artículo, de una ley. Está claramente eso, pues, un poco exagerado a mi entender. No quiero minimizar la importancia de las tarifas, no quiero minimizar la importancia de ninguna regulación, pero claramente la reforma es mucho más que la tarifa de interconexión. Digo, estamos hablando de nada más el inciso A del artículo 131, que era el impugnado por el agente económico preponderante. Nada más de eso, no toda la ley. O sea, porque la discusión se llevó a creer que era toda la Ley Federal de Telecomunicaciones y toda la reforma constitucional. Es un inciso de un artículo. Exactamente eso, David. Te decía que cuando hay partes que pueden verse perjudicadas por una resolución de esa naturaleza, pues claramente pretenden hacer valer sus argumentos de todas las formas posibles, están en su legítimo derecho, pero lo que estamos viendo en este momento únicamente es la inconstitucionalidad de una fracción de un artículo. Pero más importante aún, reconociendo lo que dice expresamente la Constitución. Tenemos un nuevo órgano, ese órgano es autónomo, como sabes, para integrarlo hay un proceso complicado para la elección de los comisionados, es un órgano que privilegia las decisiones técnicas,
con un mandato constitucional muy claro, y es ese al que la Constitución le dio expresamente la facultad de imponer regulación asimétrica. Ahora bien, yo creo que la parte más relevante es ¿cuál es el efecto neto para los consumidores de telefonía móvil? Lo primero que tenemos que entender todos es que la tarifa de interconexión se paga entre los operadores. Luego entonces es un costo en tu producción. Si tienes tarifas altas, pues obviamente esas tarifas tendrán un impacto en los precios que ofreces a los usuarios finales. Si tienes tarifas bajas, pues tus costos de producción son menores y eso también tendrá un impacto en las tarifas que ofreces a los usuarios finales. De lo que estamos hablando aquí es de la asimetría. Tenemos que asegurarnos de que las tarifas de interconexión que se pagan entre los operadores no sean algo que les impida competir o algo que implique que uno de los agentes, el más grande, pueda obstaculizar que los demás operadores le compitan. Debo decirte que es mi impresión, y lo digo a título personal, que la importancia de la tarifa de interconexión se ha ido relativizando por varias razones. La tarifa ha venido siendo más baja con el paso de los años, esto siguiendo las mejores tendencias internacionales. Pero además esta tan polemizada tarifa, solo aplica al tráfico de voz y al tráfico de SMS, los mensajes. Lo que estamos viendo es que el mercado se está transformando y hoy tenemos mucho mayor tráfico de datos. En estos no aplica la tarifa de interconexión hoy controvertida. Hoy vemos que incluso en promedio los ingresos de los operadores de telecomunicaciones son mayores por los servicios que ofrecen datos que por los que ofrecen de voz. Y esto te ilustra cómo pues, ha ido perdiendo importancia. Ahora, sí es muy importante asegurarnos, y nos hacemos cargo de nuestra atribución, de que lo que resuelva respecto de la asimetría entre el preponderante y los que le compiten, pues sí implique que no exista una posibilidad de desplazar a través de tarifas a los demás competidores en el mercado. En suma, difícil prever que exista un impacto en las tarifas de los usuarios, porque lo que hoy tenemos es producto, insisto, de muchas otras cosas. Nuevos servicios, una competencia mucho más agresiva que no veíamos antes, y todo eso claramente ha beneficiado a los usuarios. En el resto del mundo es una constante a la baja de las tarifas de interconexión. Déjame ponerte un ejemplo. En algún momento incluso había una decisión de política pública de que la tarifa de interconexión pues era algo que permitía el desarrollo de las redes móviles. Lo que teníamos antes era redes fijas. Entonces a lo mejor a través de una tarifa podíamos ayudar, si me permites la expresión, al desarrollo de una tecnología móvil. Bueno, eso lo que está viendo en el mundo es que claramente poco a poco la tarifa de interconexión va yendo a la baja. No es ya algo que sea representativo en la estructura de costos de los operadores, pero sí debemos cuidar mucho que no sea una herramienta que pueda ser utilizada o abusada para desplazar a los competidores. Claro, porque si ponerle 0.01, estoy inventando, es inaceptable, o cero nada es maniqueo. Te llevo a otro tema, si te parece bien, mi estimado Gabriel. Con mucho gusto, David. ¿Les ha salido verdaderamente bien las licitaciones de espectro? Ya hemos platicado en otras ocasiones de lo que han hecho y están entrando a la fase final. Yo diría a los últimos 2 minutos de la licitación de lo que se llama televisión abierta, lo que se conoce como señales teledifundidas. Platícale un poco al auditorio de cómo está este proceso. Me parece importante recordar que la Constitución nos ordenó a licitar 2 cadenas nacionales. El resultado es por todos conocido. Hoy tenemos a una nueva cadena nacional que es Imagen TV. Que ya estamos superando el 10% de participación del mercado con ratings superiores en el noticiero de la noche, superiores al 5% de la audiencia. Y esto es producto de la reforma, debido una vez más. Nos da mucho gusto ver que tenemos más competencia porque los que ganan son los usuarios, son las audiencias. Tienen más ofertas en la tele, en la radio, en los servicios, y son ellos los que deciden qué consumir, qué ver, y precisamente los que con su favor hacen que las audiencias, que las televisoras vayan generando puntos de rating. Recordarás que una segunda cadena nacional se nos quedó desierta. Se había tenido una postura, pero finalmente no se pagó, se ejecutó la garantía de seriedad, y lo que resolvió el instituto fue, atendiendo incluso a una consulta pública, poner a disposición del mercado las frecuencias en lo individual. Lo que hicimos fue poner las mismas frecuencias que tiene una cadena nacional, más 25 frecuencias más en plazas muy importantes, y que fuera el mercado el que resolviera si había apetito para integrar 2 o 3 frecuencias, o una nacional, o 2 locales, etcétera. Y con base en eso, pues el mercado, como dicen los que saben, habló con apetito para 32 frecuencias.
Al día de hoy, con base en este procedimiento que además se ha llevado en forma transparente a través de Internet, como las subastas modernas que se hacen para bienes y servicios, y con un sedatario presente en este proceso y un testigo público, se han asignado con las posturas más altas ya 31 frecuencias. Y se encuentra todavía en proceso de puja, por eso que concluyó hoy a las 6 de la tarde y se inicia mañana a las 10 de la mañana, solo una última frecuencia en Puerto Vallarta. Lo que tenemos es que al día de hoy, asignándose estas frecuencias, tendremos al menos 32 nuevos canales de televisión en el país, que implicará llegar a una oferta televisiva más a cerca de la mitad de la población, a 50 millones de personas. Y eso es pues lo que fue producto precisamente de un proceso en competencia que favorece la máxima concurrencia y que tengamos, insisto, una asignación eficiente del espectro radioeléctrico en beneficio de las audiencias. ¿Quiénes fueron los que se quedaron con más estaciones? ¿Qué grupos son? Mira, tenemos muchos casos en los cuales los que se presentaron no enfrentaron una competencia en el proceso de puja. Llegaron, se registraron, los dejamos parar con este ticket que les permitía, acuérdate que hay un análisis muy importante en materia de competencia económica, y ya que se encuentran ahí, a la primera ronda se dieron cuenta que estaban solos y se les asignó valor mínimo de referencia. Pero tenemos otros casos en los cuales se llevaron varios. Tenemos, por ejemplo, el caso de Telsusa Televisión México SADCB, que lleva asignadas 12 frecuencias. Tenemos también a Televisión Digital y Multimedios, que son parte del mismo grupo de interés económico, que lleva asignadas 6 frecuencias. En los demás casos, básicamente hablamos de asignaciones individuales. Entonces, en suma, tenemos, como te decía, 32, tendremos 32 con lo que pretendemos concluir el proceso de Puerto Vallarta, 32 frecuencias en 29 zonas de cobertura que han sido asignadas a 14 participantes. A muchos les llama la atención que se le haya asignado o que haya ganado la licitación de una de las frecuencias del Valle de México a Grupo Radio Centro, que fue quien no pagó por la cuarta cadena. ¿Por qué puede suceder esto? De hecho, más que el grupo fue Francisco de Jesús Aguirre Gómez en lo personal. Como sabes, hemos desarrollado este proceso y todos los demás con absoluta transparencia y hemos ido reportando cada etapa que va pasando en esta licitación. Y fue Francisco de Jesús Aguirre Gómez el que se llevó una frecuencia UHF aquí en la zona metropolitana. El otro que se llevó la frecuencia fue Televisión Digital SADCB. No existe impedimento, ya contestado tu pregunta, para que participara Francisco Aguirre. Es cierto que en un proceso licitatorio previo no cumplió con la oferta puesta, la consecuencia se encontraba prevista, fue la ejecución de la garantía de seriedad, eso ya ocurrió, pero eso no le impedía poder venir otra vez a participar en este proceso como efectivamente lo hizo. Gabriel Contreras, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada, te mando un abrazo. Es un gusto, David, un abrazo también para ti y un gusto estar siempre contigo y con tu auditorio. Que te vaya muy bien.